versículo 12 y luego continúa de nuevo en el versículo 20, presentando una lección cautivadora sobre el día después de que Jesús y sus discípulos dejaron Betania. Jesús, sintiendo hambre, notó desde lejos un árbol de higo cubierto de hojas. Atraído por él, se acercó esperando encontrar frutos. Sin embargo, al llegar, descubrió que solo tenía hojas, ya que no era la temporada de higos. Dirigiéndose directamente al árbol, Jesús declaró: «Nunca más coma nadie fruto de ti». Los discípulos que estaban con él tomaron nota de esta declaración. Lo notable es cómo Jesús siguió adelante después de esta declaración. Prosiguió con su misión divina sin vacilar. Había una confianza implícita en sus propias palabras, una liberación del resultado y un enfoque en las tareas en mano. La historia luego continúa en el versículo 20 mientras pasaban junto al mismo árbol de higo al día siguiente. Los discípulos vieron que el árbol se había marchitado hasta las raíces. Sorprendido, Pedro señaló: «Rabí, mira, el árbol de higo que maldeciste se ha marchitado». ¿No hay una profunda lección oculta en esta simple narrativa? ¿Con qué frecuencia, como Pedro, volvemos a los asuntos que hemos confiado a Dios? ¿Con qué frecuencia regresamos esperando encontrar la misma situación, solo para sorprendernos por el poder transformador de la fe? Esta historia no se trata solo de un árbol de higo, sino de una reflexión sobre nuestras vidas. Todos tenemos nuestros propios árboles de higo, preocupaciones, inquietudes o desafíos a los que nos resistimos a renunciar. Pero Jesús nos mostró que la verdadera fe implica hablar, creer, entregar y luego avanzar sin mirar atrás. Se trata de entregarnos por completo, creer en el poder de la palabra y ser testigos de los milagros que se desarrollan. Sin embargo, muchos de nosotros caemos en el ciclo de la duda. Entregamos nuestras preocupaciones a Dios solo para recuperarlas impulsados por la ansiedad y la incertidumbre. Al igual que Pedro, podríamos volver a nuestros árboles de higo figurativos, esperando que permanezcan inalterados. Pero cuando nos rendimos genuinamente, el árbol ya ha comenzado su transformación. Desafiémonos a nosotros mismos. ¿Podemos hablar a nuestros árboles de higo con una fe inquebrantable, entregárselos a Dios y seguir adelante? ¿Podemos resistir la tentación de regresar, confiando en Dios con el resultado? Recuerda que cuando nos entregamos con convicción, el paisaje de nuestros desafíos cambia, al igual que el árbol de higo que se marchita desde sus raíces. Así que mantengamos nuestra mirada hacia adelante, confiemos en el plan de Dios y abracemos las transformaciones inesperadas que nuestra fe puede manifestar en nuestras vidas. En nuestras vidas, hay un hilo común que nos une: la necesidad de control, la creencia de que si no estamos dirigiendo personalmente el barco, podría chocar. También yo he sentido esta atracción, este impulso de agarrar el volante de la vida con tanta fuerza que mis nudillos se volvieron blancos. Pero con el tiempo, la reflexión y una pizca de gracia, aprendí que hay un equilibrio entre nuestros esfuerzos y nuestra fe. No siempre se trata de nuestras acciones, sino de nuestra confianza en Dios. Permíteme compartir esta revelación contigo: Dios no necesita nuestra ayuda para manifestar su plan. Sí, somos co-creadores de nuestro destino, socios en el baile de la vida, pero no lideramos, Dios lo hace. Lo que Dios nos pide no es coreografiar cada movimiento, sino tener fe, creer en el ritmo y bailar con el corazón. Considera esto: es posible que hayas escuchado a personas hablar apasionadamente sobre las estaciones de la vida. Esta es tu temporada de crecimiento, algunos dirían: oh, esto es tu temporada de espera. Pero aquí está la epifanía: tal vez la temporada no sea tan crucial como pensamos. Porque si nuestra fe es inquebrantable, si nuestra creencia en la palabra de Dios es firme, entonces tal vez tengamos el poder de trascender las estaciones con una fe pura e inalterada. No se trata solo de pronunciar palabras de fe, sino de permitir que esas palabras arraiguen y florezcan en nuestras almas. Cuando hacemos una proclamación de fe, no debería ser un eco que regrese para atormentarnos con dudas. En cambio, que sea una declaración que vuele libre y sin obstáculos hacia el universo. Imagina lanzar una piedra en un estanque sereno y simplemente alejarte sin mirar hacia atrás para ver las ondas.
Esa es la fe. Has hecho tu parte, has lanzado tu piedra, ahora deja que las aguas moldeen sus propias historias. Recuerdo una experiencia personal, una pila de facturas estaba sobre mi mesa, cada una mirándome fijamente, cada fecha de vencimiento acercándose como una bomba de tiempo. El peso de la preocupación amenazaba con mantenerme despierto toda la noche. Pero en lugar de sucumbir a esa ansiedad, susurré una oración a Dios. Con el corazón lleno de esperanza, me metí en la cama, dejando que el silencio de la noche acunara mis preocupaciones. Mientras el mundo estaba cubierto por una manta de serenidad, dejé mis preocupaciones y cerré los ojos para dormir. Esa noche, mientras me aventuraba en los reinos de los sueños, Dios tomó silenciosamente los desafíos que pesaban mucho en mis hombros. La mañana llegó, y con ella vino una revelación profunda. Me desperté con una fuerza renovada, una calma segura. Mientras estaba envuelto en los brazos del sueño, Dios, en su amor siempre vigilante, estaba trabajando en mis desafíos. Trabajó en sus misteriosas formas, desconocidas para mí, yo descansando, resolviendo la situación financiera que amenazaba con oscurecer el amanecer. El problema que anteriormente consumía mis pensamientos y avivaba mis ansiedades ahora estaba acompañado de una solución. Dios había intervenido, asegurando que tuviera exactamente lo que necesitaba, ni un centavo más ni un centavo menos. Era la cantidad exacta, ajustada de manera impecable para llevarme más allá de los obstáculos de esa fase particular. Este incidente me enseñó una lección profunda: no se trata de la longitud de la oración ni de la elocuencia de las palabras, sino de la pureza de la intención y la profundidad de la fe. Cuando realmente entregamos nuestras preocupaciones a Dios, cuando confiamos genuinamente nuestras vidas en sus capaces manos, los milagros ocurren. A veces, estos milagros son grandiosos y evidentes, pero a menudo son tranquilas certezas susurrando: no estás solo, mantén la fe. La vida arrojará su parte justa de desafíos, dudas y pruebas en nuestro camino. En esos momentos, recordemos no aferrarnos demasiado a nuestros problemas. Habla tu verdad, pon tu confianza en Dios y sigue adelante con gracia. A veces, el acto más profundo de fe es soltar y creer que Dios, con su sabiduría y amor infinitos, ya está abriendo un camino para nosotros. Queridos hermanos y hermanas, esta historia no es simplemente un relato de la gracia de Dios, sino un tributo al poder inquebrantable de la fe. Cuando nos acercamos a Dios, no lo hagamos solo por ritual u obligación. Cada oración, cada súplica, cada lágrima debe impregnarse de fe profunda y convicción. Después de todo, si dudamos al buscar su ayuda, ¿cómo podemos esperar que nuestras oraciones atraviesen los cielos? ¿Por qué orar si la duda mantiene nuestro corazón como rehén? Para conectarnos verdaderamente con Dios, debemos dejar que la fe sea nuestra brújula, iluminando nuestro camino con esperanza y creencia. Debemos reconocer que el Todopoderoso siempre muestra su omnipotencia, repitiendo la eterna verdad de que con Él, todas las cosas son realmente posibles. Considera la historia de Jesús y el árbol estéril. Es intrigante pensar que Dios, con su conocimiento ilimitado, seguramente sabía que el árbol al que Jesús se dirigía no tenía frutos. Sin embargo, eligió retener este conocimiento. Jesús, lleno de alegría y expectativa, se acercó al árbol solo para encontrarlo vacío de cualquier cosecha. La lección subyacente de este episodio es profunda. No se trataba del árbol ni de sus frutos, sino de la fe inquebrantable y las lecciones resultantes que de ella surgieron. El viaje de Jesús al árbol estéril es una metáfora de nuestras propias vidas. A menudo somos llevados a situaciones que pueden parecer infructuosas o fútiles, pero es precisamente en esas situaciones donde somos puestos a prueba. Es una oportunidad para crecer, confiar más profundamente y fortalecer nuestra fe. En nuestros momentos más oscuros, cuando el camino por delante parece sombrío y nuestras cargas demasiado pesadas para soportar, es crucial recordar que Dios siempre está a nuestro lado, trabajando detrás de escena de maneras que quizás no comprendamos. Pero su plan, intrincado y perfecto, siempre está en movimiento para nuestro bien último. Así que avancemos con una fe inquebrantable, sabiendo que incluso cuando no lo vemos,
Él siempre está trabajando para convertir nuestras pruebas en testimonios. Te ruego, mientras navegas por el viaje de la vida, que confíes en el tiempo divino y la sabiduría de Dios. Dios es capaz de llevar a cabo. Es una afirmación de que estamos a punto de experimentar su presencia de maneras tan magníficas como íntimas. Esto no es simplemente una palabra profética personal para tu vida, va mucho más allá, trascendiendo la esfera personal y anunciando un movimiento espiritual de proporciones asombrosas, un movimiento que resonará a través de las naciones, dejando a la gente atónita y maravillada ante las manifestaciones de la gloria de Dios. El eco de su majestuosidad será palpable, dejando una marca indeleble en la humanidad mientras se muestra su magnífico poder para que todos lo vean. Pero en medio de esta grandeza, recuerda que esta profecía también se extiende a tu viaje personal. El movimiento impresionante de Dios no está limitado a eventos globales, su gloria impregnará el microcosmos de tu vida, resonando en tus pruebas y victorias diarias. Él está listo para asombrarte, dejarte sin palabras y en un asombro puro de su magnificencia. El llamado divino a maravillarse ante la grandeza de nuestro Dios es una invitación a lo extraordinario, un llamado a presenciar la sinfonía del trabajo de Dios, no solo para verlo desplegarse en los grandes escenarios de las naciones, sino también en los teatros íntimos de tu vida personal. A medida que avanzamos, prepárate para el espectáculo divino que Dios está orquestando, uno que sin duda te dejará asombrado. Se acerca un momento divino, un momento tan trascendental que te dejará en silencio, tan fenomenal que tu mandíbula caerá maravillada, en incredulidad, en un asombro puro y sin filtrar. Imagina la grandeza del plan de Dios desplegándose, superando toda noción que tenías de lo que podría ser. Imagínalo desenrollándose como un pergamino sagrado, con un contenido que supera con creces tus expectativas. Hay innumerables almas ahí fuera, fieles y fervientes, depositando su confianza en las manos de Dios, confiando en sus promesas, esperando los avances milagrosos, orando por la salvación de sus seres queridos, anhelando sanación, ansiando abundancia financiera, esperando una intervención divina. A todos ustedes les extiendo este mensaje profético, prepárense para quedar maravillados por la obra de Dios en sus vidas. Mientras comparto estas palabras, un verso familiar, apropiado pero no preparado, llega a mis pensamientos, el Salmo 77. Un verso en el que he encontrado consuelo una y otra vez, que sirve como crónica de los actos monumentales que Dios nos ha concedido, un verso que reflexiona sobre los días antiguos, haciendo eco de los tiempos antiguos en su narrativa profunda. Presté atención al quinto verso, pensé en los antiguos días, en los años de antaño. Y luego el verso 11 continúa, pero me acordaré de las obras del Señor, sí, yo recordaré tus maravillas de antaño. Este salmo es una reflexión solemne y contemplativa sobre todas las obras de Dios, un reconocimiento de su camino, del asombroso camino que ha recorrido en el santuario. ¿Quién, como tú, oh Dios, que haces maravillas?, clama el salmo. Celebra la exhibición de su fuerza entre la gente. Este salmo es un testimonio, un tributo a los actos magníficos de Dios desde tiempos pasados, como el eco de las lamentaciones de David, recordando los hechos extraordinarios que Dios ha realizado, partiendo el Mar Rojo, encendiendo la zarza ardiente, liberando a su pueblo de las garras de la esclavitud egipcia y guiándolos hacia la tierra prometida. David contempla los cuentos antiguos, se sumerge en las escrituras, en los pergaminos sagrados, y proclama, Señor, recuerdo los actos maravillosos que una vez realizaste, y tengo la fe de que los repetirás. Nos quedaremos sin palabras por las grandes maravillas que Dios aún realizará en los tiempos venideros. Deja que esto sirva como un faro de esperanza para cualquiera que esté tambaleándose al borde de la desesperación, para aquellos que luchan con duras realidades. Aférrate a tu fe. Prepárate para quedar asombrado por todo lo que Dios manifestará. Recuerda que no estás olvidado, ni abandonado, ni dejado atrás. Su presencia divina, su Espíritu Santo, permanece constante contigo. Deja que esto sea tu consuelo, tu ánimo.